Jueves 30 de noviembre, amigas y amigos, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, independientemente de la hora que nos estés acompañando. Aquí en la pantalla de Canal 8, también de Canal 5 y por las redes sociales, estamos comenzando la última entrega de este mes de noviembre. Se nos termina el 11º, el penúltimo del año, y ya estamos ahí del comienzo de las fiestas, de pensar justamente en la etapa de cierre de actividades y los planes, eso sí, que nunca faltan para el año 2024. Agradeciendo como siempre la preferencia y la compañía de cada uno de ustedes, así como también a Máximo San Martín, que me asesora y me viste como todos los jueves, que además de esta promoción que les vengo recordando, todas aquellas personas que realicen alquiler de ropa, así como también la compra, están recibiendo un cupón para participar el 2 de enero del sorteo de una moto 0 kilómetro entre los locales aquí de Salto como de Paysandú. También les aviso que dentro de muy poquitos días ya comenzó la expansión, la ampliación de la tienda aquí en Salto, y dentro de muy poquitos días se estará inaugurando la nueva ala donde será exclusivamente para ropa casual, separando justamente ropa casual de la ropa formal y de fiesta para una mejor atención, mejor espacio y mayor comodidad de todos ustedes, siempre en el tradicional local de Andrés Latorre, esquina 33. Hoy, como todos los días, con muchas cosas para hablar, hay preocupación en materia sanitaria. Les decimos que hace un ratito, nada más en la tarde de hoy, el director de Servicios Sanitarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca llegó aquí a Salto para mantener una reunión con autoridades del SECOET, las instituciones, distintas instituciones que integran el SECOET, justamente a raíz de la situación que está atravesando la región por la encefalomielitis equina, una enfermedad que es transmitida por el mosquito, por el Culex, que en realidad es el vector, no es el mosquito en realidad, en la mayoría de los casos, no es el que tiene la enfermedad, sino que la transmite de un ser a otro, en este caso de las aves, principalmente a los caballos, pero también puede ser transmitida a los seres humanos. Ya hay varios casos confirmados en la República Argentina, otros tantos sospechosos aquí en el litoral, y esto ha generado, en el litoral uruguayo estamos hablando de nuestra región, y esto ha generado por supuesto preocupación en las autoridades y que el propio Ministerio de Salud Pública se pusiera en alerta para tratar, primero, de informar a la población sobre qué es la encefalomielitis, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, cómo tratar de impedir el contagio, no solamente a los equinos, sino que también, ni que hablar, a los humanos, y disminuir al máximo los riesgos, y para eso ya hay, como decíamos, diálogos, trabajos coordinados con las instituciones de nuestro departamento, pensando en lo que es más importante a esta altura, una campaña muy fuerte, principalmente en la ciudad, de fumigación, y ni que hablar que en las áreas rurales, bueno, los productores, los trabajadores, quienes viven en el campo, deberán también extremar los cuidados utilizando repelentes, porque el mosquito Culex, que es el mosquito convencional, no estamos hablando de la Aedes aegypti, que transmite otras tantas enfermedades y que tantas veces lo hemos nombrado, pero el Culex, que es el mosquito común, el más chiquito, ese puede transmitir esta enfermedad, que si bien no tiene demasiados casos o demasiados índices de mortalidad, puede derivar, eso sí, en el fallecimiento de una persona, principalmente si tiene otras comorbilidades, pero en realidad la encefalomielitis genera una cantidad de problemas que puede dejar a una persona postrada en cama durante largos periodos, que pueden ser de meses, incluso de años, cansancio permanente, agotamiento extremo, dolores de cabeza, cefaleas intensas, son algunas de las manifestaciones clínicas que tiene justamente esta enfermedad, que afecta, repito, a los caballos, pero como es una zoonosis, también es transmitida a los hombres. El mosquito lo que pica es a las aves que están contagiadas, que tienen esta enfermedad, y las transmiten porque es el vector tanto a los caballos como a los seres humanos, que son las dos especies que padecen esta enfermedad junto con las aves. Así que hay que extremar los cuidados, y algunos dicen, bueno, es una más, ¿no?, de las tantas que tenemos que sumar para esta región que ya es casi tropical en materia de cantidad de enfermedades que tenemos transmitidas por distintos vectores, sobre todo los insectos. Se suma la leishmaniasis, que es el flebótomo, se suma el dengue, se suma al Zika, el chikungunya, bueno, todo esto que está permanentemente presente aquí. Ahora también otra preocupación, que es la encefalomielitis, y el Ministerio de Ganadería, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, está haciendo una evaluación, un relevamiento de los casos sospechosos. Son más de 13 a esta hora en el litoral uruguayo, aunque no especificaron todavía cuáles son los lugares. Ya tomaron muestra de los equinos justamente para confirmar o descartar esta enfermedad, que si todavía no llegó por la proximidad
es inevitable que tarde o temprano esto ocurra y que tengamos casos, por sobre todas las cosas, en animales aquí este verano en Uruguay. Uno de los temas entonces más importantes de las últimas horas, sin lugar a dudas. Otro de los temas importantes es seguir mirando al río, ¿no? Porque este río que de a poquito parece ir bajando, que parece comenzar a dar tregua, que ha tenido un gran trabajo del área de hidrología de Salto Grande, que ha logrado manejar y operar de la mejor forma posible. Digo de la mejor forma posible porque hay personas, una cantidad, que tuvieron que ser desplazadas de sus casas a raíz de esta crecida de los ríos y los arroyos, pero se ha logrado al menos mitigar un poco el impacto que podría llegar a tener si venía todo el agua junta. Bueno, el río comenzó a descender, de todas maneras, los informes de hidrología dicen que la tendencia es que se mantenga estable durante los próximos días. Esto viene de la mano con los pronósticos, porque el Instituto Uruguayo de Meteorología emitió un boletín meteorológico especial, principalmente para nuestra región, el litoral oeste, a partir de este viernes en la tarde, donde podrían comenzar a formarse tormentas puntualmente intensas, que van a estar acompañadas de rachas de vientos fuertes, que puede también estar acompañada de caída de granizo. Por lo tanto, a extremar los cuidados desde esta noche ya. Estamos hablando de jueves, para quienes están mirando en vivo, para aquellos que miran la repetición a través de las redes sociales. Desde este jueves a la noche hasta el sábado por la mañana tendremos mucha inestabilidad y la probabilidad de formación de tormentas, algunas de ellas puntualmente intensas, así que hay que mirar de reojo también qué pasa con las personas que están desplazadas, los servicios de emergencia atentos para brindar respuesta lo antes posible en caso de que sea necesario, ojalá por supuesto que no. Hacemos la primera pausa, vamos a hablar de varios temas hoy, vamos a hablar de la campaña de recolección de firmas que está llevando adelante el PIT-CNT respecto a la reforma de la seguridad social, también a un reclamo, porque hace poquitos días estuvo el director en representación de los trabajadores, Ramón Ruiz, el director del EPS, vale aclarar, quien vino a informar sobre la situación de los cuarentones. En su momento discutíamos por los cincuentones. Bueno, ahora los cuarentones también están en esta situación de les conviene o no mantenerse en el régimen mixto o pasar únicamente al BPS. Se está pidiendo una ley que prorrogue el plazo porque era hasta hoy, 30, y no daba el tiempo de que muchos realmente interesados pudieran informarse si les convenía o no. También vamos a estar hablando todavía en el programa de hoy de algunos proyectos departamentales que fueron anunciados y que nunca se concretaron y otros que vuelven a reflotar. Con el arquitecto Rogelio Teixeira vamos a estar hablando del puerto de Barcazas, también de estos proyectos de barrios no privados sino residenciales que ahora se reflotó y aparentemente hay 3 privados que están interesados en ejecutarlos aquí en el departamento. Estos y otros temas después de la pausa. Encontramos el trabajo profundo en un rincón de Uruguay. Está para que transformemos lo natural en gigante. Desde 1948 nuestra quinta produce duraznos, ciruelas y membrillos que son la fuente de nuestros dulces. Utilizando la energía solar, nos convertimos en una empresa 100% sustentable. Como una gran familia, compartimos nuestro secreto de generación en generación y lo transformamos en nuestros dulces, mermeladas y salsas. Rincón del Gigante, una compañía familiar y nacional. La vida es dulce. Regálate un tiempo. Te esperamos en Tiempos para mí. 2 terapeutas trabajan sobre tus músculos, articulaciones, circulación sanguínea y sistema nervioso para quitar dolores y sentirte en plenitud. Masajes a 4 manos, masajes reductores, reflexología podal, Reiki Usui y Kauna. Te esperamos en 33 155 consultorio número 8. Ya
Estamos de regreso en esta noche de jueves. Hablábamos durante la pausa con Romina Espinosa, que nos está visitando nuevamente aquí en los estudios y a quien agradecemos que se haya tomado unos minutos para dialogar con nosotros. La agenda, estuvimos bastante complicados, pero bueno, finalmente logramos reunirnos porque, a ver, tal vez muchas veces pasa un poco por alto el hecho de que el PIT-CNT a nivel nacional ha iniciado una campaña de recolección de firmas buscando convocar un plebiscito en el próximo mes de octubre con las elecciones nacionales, preocupados por esta reforma de la seguridad social. Recordemos que esto fue debatido a nivel parlamentario. Desde la oposición nacional se dijo en su momento que no hubo tiempo como para debatir ni tampoco para analizar con detalles lo que fue este proyecto de ley, que ahora ya es ley. También lo dijo el PIT-CNT en su momento y lo dijeron: vamos a analizar y estudiar la posibilidad de convocar a una campaña de recolección de firmas, que no es tarea fácil, por cierto, para llegar a un plebiscito en el próximo mes de octubre y que allí la ciudadanía vote por sí o por no. Habrá seguramente una papeleta o no o sí, eso depende de la Corte Electoral, para esta reforma. Pero muchas veces se pasa por alto algunos detalles de este proyecto que está presentando, o esta reforma en realidad que está presentando el PIT-CNT. Por eso le invitamos a Romina para hablar de este tema y de otros, y a quien agradecemos porque sabemos que aquí en Salto la campaña se está realizando. No solamente el PIT-CNT como departamental, también algunos afiliados. Hay sectores del Frente Amplio que también han adherido, han dejado en libertad de acción a sus militantes para que de alguna forma se sumen a esta iniciativa, ¿no? Buenas noches. Bueno, buenas noches, Rodrigo, y gracias por la invitación. Sí, sin duda no ha sido un proceso sencillo tampoco la cuestión de si ir o no ir en la campaña, no por falta de motivos, ¿no? Porque desde el día cero, cuando se planteó esta cuestión de la reforma, que en realidad no es una reforma de la seguridad social, sino del régimen jubilatorio. ¿Por qué te digo esto? Porque en realidad apunta netamente a cuestiones económicas que tiene que ver con lo que ellos llaman el déficit de BPS, y de ver la forma en cómo poder solventar ese supuesto déficit que en realidad terminan ajustando siempre a las trabajadoras y a los trabajadores, ¿no? Entonces, si bien motivos sobraban, también estábamos en ese proceso de evaluación de las condiciones, entendimos que sí, que estaban las condiciones dadas, y bueno, el 7 de septiembre la Mesa Representativa Nacional Ampliada aprueba el texto que llevaría la papeleta, se presenta en la Corte Electoral y a partir de que la Corte da el visto bueno se comienza con esta campaña de recolección de firmas que está en un contexto complejo, ¿no? Por un lado, por la falta de información que hay, por otro lado, tiene que ver con lo mismo de las consecuencias de la ley, porque en realidad quienes son los más afectados somos los que ya estamos dentro del mercado laboral y que tenemos una proyección todavía de un tiempo largo para seguir trabajando, y también los que ingresan al mercado laboral, que ya entran con otras condiciones diferentes a las que ingresamos nosotros en su momento. Claro, no es un impacto inmediato, exacto. No es para los que ya están en los últimos años a punto de jubilarse. Exacto, exacto. Entonces digo, y que además hay esta cuestión que te decía antes de la poca información que sale, más allá de los esfuerzos que se ha hecho desde la Central de Trabajadores, desde la Intersocial Nacional, y que ahí está FUGBAN, ahí está el movimiento estudiantil a través de la FEU, otras organizaciones, ¿no?, feministas y demás, y después las expresiones locales de la Intersocial. En este caso, acá en Salto nosotros tenemos la Federación de las Cooperativas Sociales de Trabajo, tenemos a FUGBAN, tenemos a SAC, tenemos un montón ¿no?, los compañeros de la red de ollas de merenderos, y por otro lado también se han sumado a militar distintas agrupaciones políticas, pero que entienden que esta causa no tiene que ver con una cuestión político-partidaria, ¿no?, sino que es algo que nos toca a todas y a todos, y que en el momento de jubilarte no te van a preguntar a qué partido político votás, sino que las condiciones ya están dadas para que sea en este contexto. Está siendo, por suerte nos está yendo bien en cuanto a la recolección de firmas, en esta cuestión de que la gente, cuando uno le explica cuáles son los puntos que nosotros reivindicamos y el por qué vamos a un plebiscito, la gente te firma sin dudar y sin mucha vuelta, porque entiende cuál es el perjuicio que tiene e incluso cuál es la ganancia que puedan llegar a tener aquellos que hoy están jubilados y que ganan por debajo de un sueldo mínimo, ¿no?, que es uno de los puntos de reivindicación de este plebiscito. Que se equipara la jubilación mínima al salario mínimo nacional. Exacto, y que los reajustes sean acorde al índice medio de salarios, digo, como se vienen haciendo, ¿no?, que en estos últimos años en realidad los ajustes que han tenido los jubilados, bueno, los que hemos tenido los trabajadores en general ha sido bastante vergonzoso, y los jubilados ni hablar, ¿no?
tenemos un porcentaje muy importante de jubiladas y jubilados que ganan por debajo de los 15.000 pesos. Y bueno, ¿quién sobrevive hoy con 15.000 pesos? ¿No? Teniendo en cuenta también todo el aumento del costo de vida, ¿no? De la inflación, los precios, el aumento de los combustibles, o sea, todo un montón de cosas y que muchas veces las jubilaciones o los jubilados son el sustento fijo del núcleo familiar, ¿no? A veces, la mayoría de las veces es el abuelo el que sostiene con su jubilación, él compra los championes, los gurises para que vayan a la escuela, las túnicas, o sea, ¿cuál va a ser el impacto también que va a tener? Que si bien el salario mínimo hoy está en 21.000 pesos, no es la gran diferencia, pero todo aporte suma, ¿no? Entonces digo, también es en esa cuestión y en ese razonamiento, cuando nosotros conversamos con la gente se suma a firmar. Sobre todas las cosas, la pregunta, la primera interrogante que surge a raíz de todo esto, porque es un proyecto bastante amplio, de todas maneras, ¿cómo se financia? Porque sabemos que el BPS no está hoy con las cuentas saneadas, ni mucho menos, y por otro lado está el sistema de la SAFAP, este régimen mixto. ¿Necesariamente tiene que desaparecer? A ver, para hacerte un raconto histórico breve, ¿no? Las SAFAP surgen allá por el año 81, de todos los países del mundo, ninguna economía, vamos a decir, de las primeras potencias toma el régimen, ¿no? Ya eso debería haber encendido la primera alarma de por Acá qué. la región fueron Chile y Uruguay, ¿no? De por qué no. En total de todos los países fueron 30, y después ese número baja a 12. La Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Hace un informe recomendando y exhortando a aquellos países que tengan el régimen mixto a volver al régimen estatal porque se ha comprobado que no funciona. Y bueno, nosotros a contrapelo, ¿no? Y cuando digo nosotros hablo de nuestro país, a contrapelo de lo que recomienda un organismo internacional como es la OIT, no solamente que no se le da de baja a la SAFAP, sino que al contrario, se amplía la obligatoriedad de afiliación a una FAP cuando sabemos que es un régimen que no funciona, que lo único que está haciendo es desfinanciar al BPS sin duda. Tenemos que recordar que el BPS se financia con el aporte de los trabajadores, que es un 15% del salario todos los meses, ¿no? El 7% que hacen el aporte de los empresarios, y el resto de esa diferencia, porque para poder movilizar y para hacer el pago de todas las prestaciones, esa diferencia la tiene que poner el Estado. Eso es lo que ellos llaman como déficit, en realidad, que es el aporte que hace el Estado a la seguridad social. ¿Qué pasa? Cuando surge el tema de la FAP, parte de los aportes de los trabajadores van para la administración privada, vamos a decir. Entonces esa es plata que no entra a BPS, más allá de que es BPS quien le hace las liquidaciones a la SAFAP, porque ni siquiera eso hacen, es el BPS que le da todos los meses la información de cuánto es el aporte de cada trabajador que está afiliado a una FAP, y que en realidad no se ve devuelto como se prometió en el momento cuando se trae, ¿no? Ya en el 96 que se instala el sistema de AFAP, que decía, bueno, vas a tener 2 jubilaciones, si te vas a jubilar con 30.000 pesos en tu sueldo, es otro 30.000 pesos por la AFAP, y que en realidad quedó más que demostrado de que eso no es así. Y que incluso se prometía más, ¿no? Que la propia jubilación del BPS en su momento. Exactamente. A ver, la justificación o la justificativa que tienen la mayoría de las AFAP, y por lo que hemos escuchado hasta el momento, es que hasta el día de hoy todavía no hay ningún trabajador que haya aportado a lo largo de toda su vida activa como trabajador para jubilarse por el sistema mixto, y que por eso todavía las jubilaciones por AFAP son inferiores a las de BPS, pero que esto se revertiría una vez que se cumpla el ciclo. Eso es lo que explican ellos. Las AFAPs están acá desde el año 95, 96, o sea, sí, capaz que no los 30 años, pero sí ya... Exacto, y en realidad el promedio de jubilación, y cuando te digo promedio, te tiro los datos que más o menos manejamos nosotros, un promedio de jubilación de BPS anda en el entorno de los 30.000 pesos, el promedio de jubilación en las AFAP son 7.600 pesos. Entonces, realmente no hay forma de que eso sea... Es menos de un tercio. De que sea así, porque hay una cuestión que nosotros, o sea, para explicar, ¿no? Cuando uno hace el aporte, ¿no? Su salario va a la mitad, la lógica generalmente es la mitad para el BPS, la mitad para la FAP. El BPS administra esa plata y con esa plata paga las prestaciones de la gente que está jubilada, los pensionistas y demás. O sea, no funciona como un sistema de ahorro individual como propone la FAP. Pero no te cobra una comisión por eso. La FAP sí te cobra una comisión, o sea, es la misma cantidad de plata que va para cada lugar, mientras que BPS la hace circular pagando las prestaciones y demás. La FAP lo que hace es cobrarte un porcentaje todos los meses por administrar ese dinero, que en realidad no lo administra,
porque digo, no se ve cuáles son las obras que hace la AFAP, qué es lo que hace la AFAP con el uso de ese dinero, por decirlo de alguna manera, y que cuando vas a cobrar, cobras sensiblemente menos porque en realidad la comisión se descuenta. Y para que tengas una idea, se plantea que el déficit, ¿no? Este mal llamado déficit del BPS, este aporte que se hace el Estado al BPS, son 650 millones de dólares todos los años, y las AFAP se llevan de ganancia 1.280 millones de dólares todos los años. Todos los años. Entonces, si elimináramos las AFAP, esa plata se volcaría a BPS, y BPS no solamente que no tendría déficit, sino que además tendría mucho más margen para poder ampliar el régimen de prestaciones, que hoy está bastante restringido, ¿no? Cuando hablamos de esto, hablamos de fortalecer, por ejemplo, el sistema de cuidados, que es un sistema que se creó para ayudar y para colaborar con las personas que están en situación de discapacidad severa, de dependencia, y que, bueno, a veces el cuidado recae solamente sobre la familia, y que es desgastante, que es difícil, que es complejo, y muchas veces sobre las madres, ¿no? Que también tiene toda esa visión de género, y que se vio recortado justamente porque, bueno, el BPS está con menos ingresos debido al sistema de AFAP. No se hace tampoco controles estrictos en cuanto a la afiliación de la seguridad social, entonces también hay muchos trabajadores en negro que tampoco aportan a BPS, o sea, es todo un combo que en realidad lo que nosotros vemos es que va en detrimento del BPS, que es el sistema solidario que tenemos de seguridad social y que es el más abarcativo, porque no solamente tiene la cuestión de las prestaciones hacia los trabajadores y las trabajadoras, sino también a los jubilados, a la gente en situación de discapacidad, ¿no? A los pensionistas que nunca tuvieron ningún tipo de aporte y que no tienen cómo sobrevivir, y que hoy por hoy se les da esa prestación, por lo menos es mínima, pero que por lo menos les permite acceder a un plato de comida todos los días, y que, bueno, se ve sensiblemente disminuido, porque en el marco del proceso de esta reforma también se recortaron prestaciones, no cambiaron los baremos para calcular la discapacidad, cambiaron, o sea, es todo un combo en el que nosotros en realidad no estamos de acuerdo, porque entendemos que va en detrimento de la población en general, no solamente de las trabajadoras y los trabajadores. La calle Pou dijo justamente en la jornada de ayer que hasta el momento no había escuchado ninguna propuesta concreta del PIT-CNT, que sí había escuchado críticas a la reforma, a esta ley que ya hoy está vigente, pero que no había escuchado ninguna crítica puntual, alguna propuesta puntual. Y yo creo que tendría que leer la papeleta, ¿no? Porque ahí están las propuestas puntuales, digo, que de hecho las hemos repetido hasta el cansancio. También, ¿no? Dijo que tuvieron su momento para expresarse y no lo hicieron. No, eso no es verdad. Digo, convengamos que en el marco de este proceso de reforma del régimen jubilatorio, las organizaciones sociales tuvieron apenas unos minutos para poder dar su visión. Sí, reclamaron que el diálogo prácticamente no existió, ¿no? Y no, es que en realidad no existió. Digo, incluso si vamos para atrás, cuando en el marco del proceso de la ley de urgente consideración, que ahí se toca y se instalan las bases para esta reforma, que son 2 párrafos, nomás 2 pequeños artículos, en uno se instala esta famosa comisión de expertos, en donde justamente a quien designan es a Saldain, que fue el gestor del sistema mixto, ¿no? en su momento. En realidad nunca hubo diálogo, o sea, los directores de BPS, tanto de los empresarios como de los trabajadores, como de los jubilados, no fueron escuchados en su momento, porque incluso en gran parte de las propuestas que nosotros, o de los aportes que nosotros hacíamos para ese proyecto, a los efectos de mejorar, incluso el director de los empresarios estaba de acuerdo, y en realidad es una cuestión de que lo redactaron a puertas cerradas, y cuando lo entregaron dijeron, bueno, esto es lo que hay. O sea, fue muy mínimo el aporte que se pudo hacer, porque en realidad la voz de los trabajadores no fue escuchada, que es a través de Ramón Ruiz, que es el director, que los trabajadores votamos para que estuviera ahí. La voz de los jubilados no fue escuchada, y tampoco fue escuchada la voz de los empresarios. Entonces, creo que esa cuestión que nosotros planteamos, que venimos reclamando desde el inicio, que es el diálogo social, es que sea un diálogo social en serio, ¿no? Lo mismo es en esto que decían los docentes en cuanto había en la reforma educativa. Los docentes tampoco fueron escuchados, a pesar de que según ellos tuvieron la oportunidad. No tuvieron la oportunidad, porque en realidad hubo intercambio, pero ninguna de las propuestas fue tomada en cuenta. O sea, es como decir, bueno, si te escucho, pero ¿sabes qué? Voy a hacer lo que yo quiero. Claro. O sea, eso no es un diálogo. Aparte de eso, Ramón Ruiz estuvo justamente la semana pasada, hace un par de semanas, sí, aquí en Salto, hablando de la situación de los cuarentones. Pero primero quiero hablar de los cincuentones, porque decís las ganancias que genera anualmente
la FAP, el sistema mixto. Sabemos que República FAP es la más grande, pero existen otras privadas. República FAP tiene capitales públicos. Pero, ¿qué pasa con ese dinero en caso de que se vaya a un plebiscito, de que se apruebe esta modificación, de que la población diga, bueno, si queremos que se apliquen estas modificaciones que propone el PIT-CNT en esta papeleta? ¿Qué pasa con todo ese dinero, todo ese capital que tienen hoy las AFAP y que en teoría lo están administrando? Bueno, en realidad lo que se propone ahí es hacer la creación de un fideicomiso similar al que se hizo con los cincuentones, donde sea BPS que lo administre de la manera que administra hoy por hoy los aportes de las trabajadoras y los trabajadores. O sea, lo que establece también la papeleta es que no puede haber ningún trabajador ni ninguna trabajadora perjudicado por esta modificación en este proceso de eliminación de las AFAP. Es decir, que si algún trabajador comprueba que se va a jubilar mejor con la AFAP, exactamente, se mantendría con ese sistema. O sea, está previsto esta cuestión porque además, cuando nosotros hablamos de la eliminación de las AFAP, no es que asume, ¿no?, gana el plebiscito, asume y al otro día ya está, sino que se marca un proceso de 24 meses para ir viendo cómo se instaura, ¿no?, esta creación de este fideicomiso, cómo se va a hacer la distribución de ese capital. O sea, no es una cuestión que es de un día para el otro, que eso también está bueno y que nosotros se lo informamos a la gente, pero sí está bueno que se haga ese proceso para que no siga habiendo perjuicios. Al día de hoy, si bien te decía antes, el promedio de más o menos las jubilaciones son 7.600 pesos, hay muchísima gente que cobra por la jubilación de AFAP 1.900 pesos. O sea, no hay forma de que compruebe que gana más con una AFAP que con una jubilación de BPS. Hasta el punto que los cincuentones en su momento, la gran mayoría optó por pasarse al sistema solidario, el de BPS únicamente, y esos fondos debieron ser transferidos al BPS, más allá que al Estado le costó mucho dinero toda esa transición, y ahora se está con el reclamo de los cuarentones, porque se abrió una ventana de información que iba hasta hoy, si no me equivoco, 30 de noviembre, y lo que se está pidiendo es que se sancione una ley que de alguna forma le dé un marco legal y un periodo mayor a aquellas personas que tienen entre 40 y 49 para que puedan evaluar si les conviene o no un sistema mixto o el sistema solidario. Claro, pues en el caso de los cuarentones es en esta cuestión de la revocación del artículo 8, ¿no? Que era la afiliación voluntaria a la AFAP. Entonces, si vos te afiliabas en su momento voluntariamente a la AFAP, se suponía que ibas a tener una serie de bonificaciones, entre ellas una de las que te decían era vas a cobrar lo mismo que cobrás con el BPS, cobrás por la AFAP, y en realidad eso no es así. Con esta ley, la 20.130, a partir del 1 de diciembre se revoca ese artículo 8, por lo tanto, todos aquellos trabajadores entre 40 y 49 años que fueron afiliados voluntariamente a una AFAP deberían asesorarse en el BPS, agendarse para ver si les sirve mantenerse en este régimen mixto o volver a BPS, ¿no? Lamentablemente volvemos otra vez a lo mismo. Muchos ni siquiera estaban informados. Exactamente, o sea, nosotros hicimos todos los esfuerzos posibles, el equipo de representación todas las veces que los convocaron estuvieron, ellos continuamente están por las redes, por los medios, o sea, pero no se llega a toda la gente y mucha gente quedó fuera de esa cuestión. Entonces es necesario, sí, que se amplíe el tiempo, porque la gente tiene que tener el derecho a elegir. Y no se le está dando ese derecho, ¿no? De la misma manera que los trabajadores nuevos cuando entren a trabajar tampoco van a elegir si quieren o no quieren estar en el sistema mixto y tampoco van a elegir si a los 60 años se quieren jubilar o pueden seguir trabajando. Claro, hoy recordemos que estas modificaciones, esta reforma de la seguridad social, establece que para la gran mayoría de los trabajadores del Uruguay, la edad de jubilación para aquellos que tienen menos de ¿cuántos años? Ya no recuerdo, si 47 años al día de hoy. De 47. 47 años, se van a jubilar con 65. Exacto. ¿No? Estamos hablando que hay 5 años de aumento en la edad jubilatoria, salvo para algunos sectores o algunos rubros que son muy específicos, que además son trabajos que exigen un gran esfuerzo físico, sobre todo, por ejemplo, para los peones rurales y demás, donde allí sí tienen una contemplación, pero la gran mayoría de los trabajadores deberán retirarse a los 65 años y además contempla una cantidad de cosas más, entre ellas que, por ejemplo, en algunos rubros, personas que ya están jubiladas puedan continuar trabajando, que también abre ese otro debate, ¿no? En un mercado laboral que cada vez es más chico, donde hay menor oferta laboral, en un país y sobre todo en el interior, permitir que los que ya están jubilados vuelvan a trabajar puede incluso quitar algunos puestos de trabajo de los más jóvenes. Sí, ahí nosotros en realidad tenemos esta cuestión con respecto concreto a ese tema, es que nosotros no vemos mal que la gente se pueda reinsertar
a trabajar y que lo haga en blanco, con los aportes, ¿no? Porque convengamos que muchos se jubilan y continúan trabajando y trabajan en negro. Entonces está bueno que esa gente pueda tener esa cobertura y no lo vemos mal. Lo que sí vemos mal es que se abre esa ventana, pero que no va acompañada de una política de generación de empleo para los gurises que están pidiendo cancha, por decirlo de alguna forma, para poder insertarse en el mercado laboral, para que, entre otras cosas, más allá de la subsistencia, el sistema solidario de los aportes, vamos a decir, continúe funcionando. Entonces, si esa propuesta de reinserción laboral de los jubilados, que te vuelvo a repetir, no estamos en desacuerdo, pero lo que sí entendemos es que no va acompañada de políticas reales de generación de empleo de calidad, porque también es esa cuestión, ¿no?, de poder ingresar al mercado laboral en todas las condiciones que los trabajadores y las trabajadoras nos merecemos, ¿no?, con un salario digno, con condiciones de trabajo digno y con los aportes obligatorios a la seguridad social como corresponde. Ahora, el título de todo esto, porque yo escuché muchas declaraciones en su momento cuando se debatió la reforma de la seguridad social, porque así lo presentó el gobierno, así lo presentó el oficialismo, y desde el PIT-CNT lo marcaron desde un principio y también lo dijo el Frente Amplio. No es una reforma de la seguridad social, es un aumento de la edad jubilatoria. Exacto. Pero la solución de fondo está en materia económica para el BPS. Aumentar a 65 años soluciona los problemas que tiene hoy el BPS de no poder hacer frente justamente a todo el dinero que tiene que soltar mes a mes. Y si se mantiene con el sistema de la SOFAP, no. O sea, porque en definitiva es más de lo mismo. O sea, es la misma gente que va a estar dentro. Si no hay políticas de generación de empleo, o sea, no va a ingresar, o sea, o es lento el ingreso de la gente al mercado laboral y que haga los aportes, que esa es otra cuestión. Si no hay un control de parte del Estado estricto de que realmente los empresarios pongan en blanco, lo registren a los trabajadores, lo único que se hace es eso, es sostener lo que ya está. Y se van a seguir recortando prestaciones como se viene haciendo hasta ahora, porque de alguna manera, incluso con el propio aumento del costo de vida en general y demás, es difícil, es muy difícil, y con la inestabilidad laboral que hay hoy, es muy difícil seguir sosteniendo. O sea, no creo que la solución sea el aumento de la edad jubilatoria, sino que en realidad lo que nosotros también proponíamos en su momento, antes de que se votara la ley 20.130, era que buscar otras fuentes de financiamiento, ¿no? Como por ejemplo en esta cuestión de las nuevas tecnologías, que en realidad sustituyen un montón de puestos de trabajo y que no hay ninguna forma de que haya impuestos o demás que eso se vuelque, que tribute a la seguridad social a los efectos de sostener este sistema, ¿no? Y tampoco, volvemos otra vez a lo mismo, tampoco hay políticas de generación de empleo para esa gente que queda sin trabajo a consecuencia del recambio tecnológico, que entendemos que es necesario y no estamos en desacuerdo con eso, sino que no hay como una protección social hacia que estas personas que quedan por fuera, ¿no? O sea, independientemente de lo que ocurra hasta abril del próximo año, si se llegan o no a la cantidad de firmas necesarias, que son 270.000 aproximadamente, sí. Este debate va a continuar seguramente en el próximo periodo de gobierno, independientemente de quién esté en el poder. Es un debate que no se va a terminar acá, solo con este aumento de la edad jubilatoria. Sin duda, a ver, nosotros no podemos olvidar que incluso en su momento algunos sectores del Frente Amplio estaban de acuerdo con el aumento de la edad jubilatoria, ¿no? Nosotros siempre dijimos lo mismo, hay que buscar otras fuentes de financiamiento. O sea, la gente que no recaiga todo sobre los trabajadores. Exactamente, o sea, a ver, ¿por qué las empresas aportan un 7% y nosotros tenemos que aportar un 15%, por ejemplo? Si los que generamos la riqueza somos nosotros. Y en definitiva, volvemos a repetir, o sea, nos parece tremendamente injusto que aporten la mitad cuando en realidad nosotros que tenemos un salario solamente tenemos que ajustarnos el cinturón y aportar el 15%. ¿Por qué en este recambio tecnológico no se ve la forma de tributar? ¿Por qué no se hace un tributo a las grandes extensiones de tierra? ¿Por qué hay tanta exoneración a las exportaciones? O sea, todo un montón de cosas, formas de encontrar para capital, vamos a decir, para poder financiar la seguridad social hay. La cuestión es, bueno, ¿hasta dónde quiere calar el gobierno que esté? O sea, acá no estamos hablando de partidos políticos puntuales, ¿no? Sino de quien nos gobierna, bueno, ¿hasta dónde está dispuesto a meter el cuchillo para solventar este sistema de protección para todas y todos? Entonces, en base a esa cuestión también, nosotros queremos plebiscitar esto porque queremos que en la Constitución, así como está garantizado el derecho a la propiedad privada, esté garantizada la seguridad social y que no se pueda lucrar con la seguridad social. Entonces ahí, eliminando el lucro, nosotros ya queda en la eliminación de los sistemas privados que en realidad lo que hacen es lucrar con la plata de las trabajadoras y los trabajadores. Para cerrar, ¿cómo está la situación en Salto en materia de recolección de firmas? ¿Cómo van hasta ahora? ¿Y cómo pueden hacer aquellos que todavía no firmaron para contactarse? Bueno, nosotros estamos trabajando con puestos fijos
el que está más así visible es el que tenemos los domingos en la feria, están de 9 a 13 los compañeros ahí en 19 de abril y Bilbao, que es el mismo, perdón, sí, en 19 de abril y Bilbao, que es el mismo lugar donde estuvimos con la recolección por el referéndum, que nos dio tremendo resultado, la gente se acerca, firma, se informa. Estamos con barriadas puerta a puerta, estamos también con todas aquellas organizaciones sociales o grupos de vecinos y vecinas que quieran tener la información o cómo salir a juntar firmas, porque en realidad hemos tenido muy buena recepción también desde esos lugares. Estamos dando algunas charlas de qué es lo que proponemos nosotros, por qué entendemos que la gente tiene que firmar. Y la verdad que venimos bastante bien. En el sindicato de ADEON, por ejemplo, arrancamos la recorrida con la recolección de firmas también en estos días. Vamos a poner un puesto fijo también en la plaza. O sea, la idea es ir generando distintos tipos de acciones. Estamos cumpliendo con la etapa también de recolección interna, vamos a decir, los distintos sindicatos de sus propios afiliados. También, por ejemplo, sindicatos como el Zunca ya estuvo recorriendo las cooperativas, ya estuvo Fuguan por su lado también. O sea, estamos en distintos lugares llegando puerta a puerta. Si algún vecino o alguna vecina quiere firmar, se puede acercar a algún sindicato de base o los domingos ahí en la feria. Sin duda vamos a estar también ya redoblando, porque nos fijamos una meta bastante ambiciosa, que es superar las 25.000 firmas acá en Salto, o sea que estamos en ese proceso. 25.000 firmas, que sería un 10% de lo necesario a nivel nacional, ¿no? Claro, porque además hay una cuestión acá que es clara, Rodrigo, que nosotros como PIT-CNT nos fijamos un colchón en realidad de 500.000 firmas, porque a diferencia del referéndum, esta papeleta no tiene para poner la huella digital. Entonces la Corte Electoral tiene que chequear la firma que tiene en el legajo de la gente, ¿no? Que va, viste que cuando tienen la credencial quedan como una copia, ¿no? Con el legajo en la hoja, y tienen que cotejar las firmas. Entonces es importante y es fundamental que la gente ande con la credencial en la mano, porque tiene que firmar lo más parecido posible a la firma que tiene registrada en la credencial. ¿No? Entonces, sabiendo que seguramente el índice de descarte va a ser sensiblemente mayor al del referéndum, nosotros nos fijamos, una cuestión de casi el doble de la cantidad de firmas para poder asegurarnos de que se llegue y que el plebiscito salga y que la gente tenga la oportunidad de decidir si quiere seguir trabajando hasta los 65 años o si quiere tener el retiro digno a los 60, ¿no? Romina, muchas gracias por la visita, como siempre. No, gracias a vos por la invitación. Nosotros vamos a hacer la última pausa de la noche y en unos minutos estamos de regreso con más. Regálate un tiempo. Te esperamos en Tiempos para mí. 2 terapeutas trabajan sobre tus músculos, articulaciones, circulación sanguínea y sistema nervioso para quitar dolores y sentirte en plenitud. Masajes a 4 manos, masajes reductores, reflexología podal, Reiki Usui y Kauna. Te esperamos en 33 155, consultorio número 8. Desde hace más de 80 años en Rincón del Gigante, plantamos nuestros árboles, cosechamos nuestra fruta, con pasión gigante, cuidamos y mantenemos nuestra quinta, orgullo de nuestra familia. La tierra, los árboles y la acción de la naturaleza nos permite producir frutas, dulces, mermeladas y salsas de gran calidad. Rincón del Gigante, una compañía familiar y nacional. La vida es dulce. Bueno, estamos de regreso ya en el último bloque en esta entrega de Dar para Creer, último día del penúltimo mes del año, y vamos a darle la bienvenida al arquitecto Rogelio Teixeira, que nos está acompañando. Hacía aproximadamente un año, si no me equivoco, que estuvo el arquitecto por acá, a quien le consultábamos en aquel momento
por el proyecto El Milagro, capaz que hace más tiempo de eso, ¿no? Ese proyecto El Milagro que fue tan hablado en su momento, bueno, hoy ya trabajando también desde lo partidario, pensando en lo que va a ser la campaña interna del Frente Amplio, que ya tiene definido a sus precandidatos, que son 4, que justamente la semana pasada fueron de alguna forma oficializados, más allá que falta toda esta etapa final en diciembre, que en realidad es una formalidad, y los 4 serán, estamos hablando de Vergara, Lima, Cose y Orsi, los que van a luchar para ser el candidato o la candidata a la presidencia en representación de la coalición de izquierda. Pero bueno, Rogelio está por la convocatoria serenista progresista. Yo escuchaba el otro día y leía una columna que publicaba Rogelio sobre la necesidad de un candidato serenista, ¿no? Entre medio de todas estas opciones que existen hoy. Yo creo que eso, buenas tardes, pero eso en definitiva nos parece que es importante, porque hay un sentir bien interesante, bien importante. Seregni fue un hombre muy importante para la política uruguaya y ni que hablar para el Frente Amplio. Y está bueno que exista, nos parece que tiene que existir un espacio que se identifique, y que se identifique, yo digo, sobre todo con algunas características de lo de Seregni vinculados a la ética de la acción, que en ese sentido Danilo Astori fue un claro continuador, en cuanto al compromiso, el valor de la palabra empeñada, en el compromiso del decir lo que se piensa y vivir como se piensa, o sea, de cumplir en definitiva lo que cada uno va haciendo, y sobre todo en el compromiso del trabajo por el país, entendiendo la República, el país, primero la gente, luego el partido, luego el sector y por último las personas, que eso es una cosa que no es de Seregni, que es mucho más viejo que Seregni, pero que a veces parecería que en la política ha ganado un poco el ego. El sálvese quien pueda y el tratar de alguna manera de que el individuo es más importante que el colectivo. Y nosotros entendemos que el colectivo es más importante, y por eso es que hacemos también mucho énfasis en la cuestión programática. Y si bien vamos a votar a Vergara, a la interna, porque nos parece que hay que ayudar a construir ese espacio, y porque además, no solo porque el Frente lo precisa, sino porque el país precisa un espacio de esa característica, el país, el espectro político, precisa un espacio de esa característica que represente mucha gente que tiene esa sensibilidad. Entendemos también que es tan o más importante el trabajo en las cuestiones programáticas, o sea, el darle contenido, gobierno, claro, el darle contenido, el para qué queremos hacer. Bueno, y ahí nosotros como Frente Amplista nos estamos enfrentando la próxima semana, está el Congreso del Frente Amplio, en el cual se van a formalmente a autorizar las candidaturas o avalar las 4 candidaturas en igualdad de condiciones, pero sobre todo se va a redondear el borrador, la propuesta programática para los 5 años que siguen. Después habrá que seguir profundizando, pero eso ya da un marco que es bien importante, porque en definitiva marca cuál es el diagnóstico que hace el Frente Amplio en el 2023, de la realidad local, de la realidad nacional, de la realidad internacional, y cómo hacemos para trabajar para que en definitiva los uruguayos puedan mejorar la calidad de vida. 4 precandidatos bien distintos, ¿no? Sí, ¿no? Con sus personalidades, con sus experiencias, con su bagaje previo. Y además representan a sensibilidades distintas, ¿no? En eso que muchas veces algunos hablan de la colcha de retazo. En definitiva, el Frente es una coalición que surge como una coalición que tiene sensibilidades distintas, pero que tiene la característica de que en unidad se construye, y esa es otra característica de lo que matrizó Seregni, la construcción del consenso, ¿no? El consenso quiere decir el sentido común, ¿no? El sentido común lo construimos entre todos. Lo que tú traes, lo que yo traigo, lo que trae otro, y bueno, y en definitiva es encontrar un lugar común entre todos que nos represente a todos. Y eso es lo que se... Sabemos que la competencia ahora es interna, o sea, dentro del Frente Amplio, para definir quién va a ser el candidato o la candidata a presidencia. Pero se aprende, me imagino, de los errores
anteriores, y el Frente Amplio no mostró unidad en su momento en la pasada campaña política, principalmente de cara a las elecciones de octubre, algo que cambió de forma tajante hacia noviembre, hasta el punto que la diferencia se acortó y mucho en el balotaje. Esto es un error que hay que tratar de subsanarlo lo antes posible, e independientemente de lo que pase en junio o mayo, porque ahora parece que la quieren adelantar. Yo creo que, y eso es interesante, el proceso de autocrítica que hizo el Frente, que fue abierto y que pudimos participar todos quienes quisimos, y que se complementa con el proceso del Frente Te Escucha, que salimos a conversar con gente propia, gente ajena, y ahí se genera un diagnóstico que en cierta forma nos permite ver cuáles fueron los problemas, y bueno, y obviamente si sabemos cuáles fueron los problemas, si somos lo suficientemente inteligentes, trataremos de no tropezar dos veces con la misma piedra, ¿no? Porque de vuelta, cuando empezamos a ir a la política como una cuestión de los egos, y dejamos de lado las cuestiones programáticas y las cuestiones colectivas, es muy probable que esté cada uno tironeando para su chacra, para su rincón, y deje de lado el proyecto colectivo. Y en definitiva, en esto está claro, el país se salva y nos salvamos todos, no se salva nadie, no hay ningún misterio en eso. Entonces, por eso es que nos parece que es importante el trabajo en unidad, y que es importante y es desafiante. El lunes fue la celebración de los 40 años del acto del obelisco, que acá se repicó en la nochecita, con un acto en la Plaza Artigas. Yo era un adolescente o preadolescente, pero me acuerdo de haber ido acá al de la Plaza Artigas, y escuchando el discurso que lee Candó, la proclama que lee Candó, está muy claro que hay una cantidad de desafíos que pudimos construirlos en colectivo, todos los uruguayos, o la gran mayoría de los uruguayos de todos los partidos. Y en definitiva, de eso se trata la política, de cada uno desde su lugar ayudar a construir un bienestar general mejor. Y eso me parece que es una de las señas de identidad de eso que hablábamos del serenismo, progresismo, que en definitiva es de las cuestiones que queremos poner en valor. Nota aparte que a pesar de lo tormentoso que ha sido este último periodo, la institucionalidad en el país sigue muy fuerte, ¿no? Sí, pero hay que cuidarla, y hay que cuidarla todos los días, ¿no? Porque además hay, y esto quedó muy claro con todo el asunto del pasaporte de Marcet, que parece un culebrón, una novela de esas de venezolana. Que todos los días es un capítulo nuevo. Que aparece, pero lo más grave es, en este caso, la posibilidad de penetración del narco a la esfera del Estado. Entonces, bueno, hay que tratar de curarse, y por eso es importantísimo tener la ley de financiamiento de los partidos políticos, que es transparente de dónde viene la plata, que en definitiva obligue a saber, a controlar, y que además de esos controles tengan sanciones. Hoy tenemos un senador que no quiere cumplir con la ley, no quiere entregar la declaración jurada del Estado de su caso mujer. de Sartori. Pero bueno, en definitiva son de las formas que ha encontrado el mundo, la democracia en todos lados, para poder, en cierta forma, curarse en salud de eso. Si aparece alguien que en un momento tiene una determinada declaración jurada y al otro año le creció el 5 veces la riqueza, bueno, ahí puede haber un problema. Bueno, ¿cómo hacemos pero además tiene que haber controles en serio, ¿no? Y esos elementos son de lo que hay que cuidar, pero también hay que cuidar, creo que la forma de vincularse con el otro, con el distinto, con el que piensa distinto, que no es posible cuidarla o tener una buena calidad democrática si estamos con un nivel de virulencia que a veces ni siquiera en el estadio, en las hinchadas que se gritan una a la otra. Entonces, parecería que hay una construcción por ahí también que hay que hacer, y que hay que
en cierta forma es un compromiso de todos los uruguayos. Como alguien que ocupó un cargo en el Ejecutivo Departamental, como director de obras, también al frente de la CARU en el periodo 2015-2020, exactamente, ¿cómo ves la situación del norte del país? No hablar de un Uruguay macro, sino el norte del país, porque acá muchas veces tenemos la visita de los dirigentes y candidatos políticos que hablan mucho del proyecto país y de qué sería lo ideal para ellos. Pero parece que todo está centrado en Montevideo y el área metropolitana, y hay como dos realidades muy diferenciadas. Yo creo que son más de dos realidades, pero hay una cosa, en eso el programa del Frente Amplio reconoce la realidad regional, el proyecto que está para votarse ahora, porque no es lo mismo el litoral norte, y con litoral norte me refiero a lo que es de Chapicuí para el norte, ¿no? Porque Paysandú ya tiene otras características distintas. Más industrial, una ciudad más industrial. Tiene un proceso más industrial, además tiene un proceso agrícola de las últimas décadas vinculado a la forestación y a la soja que hace que sea una realidad distinta. No quiere decir que sea mejor ni peor, es que es distinta la realidad. Y esto de Artigas y Salto fundamentalmente está claro y está estudiado, algunos estudios dicen que venimos perdiendo pie. O sea, crece Salto y crece Artigas, la riqueza en Salto y Artigas, pero crece menos que el promedio del país, desde hace varias décadas. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que de alguna manera hay que atender y poner la lupa ahí. ¿Qué planteamos? Bueno, ¿qué cosas podemos hacer para mejorar, ¿no? Y empezar, por ejemplo, por las cuestiones vinculadas a la infraestructura. En el departamento de Salto la única ruta decente es la ruta 3, que está sobre el río. Hoy tenemos la 4 en reparación y la 4 31, que está en la 31. Hace unos días me pasaron un video de un colombiano en bicicleta que anda recorriendo Sudamérica y estaba complicado para andar en la bicicleta. Sí, imposible, cruzar imposible. Entonces necesitamos otra infraestructura para el transporte, porque en definitiva es la posibilidad de sacar cargas. El flete... ¿El aeropuerto no es una solución? El aeropuerto para algunas cosas es una solución, para otras cuestiones no es una solución. La navegación para algunas cosas puede ser una solución, para otras cosas no. El ferrocarril podría ser una solución para mucho, pero en un momento se resolvió levantar las vías desde Salto dejó de andar los trenes, y al norte de Salto no tenemos más vías. Y ahora no tenemos al sur tampoco, tenemos solo entre Salto y Salto Grande, ¿no? Junto con eso, y son parte de los procesos históricos sobre los que hay que asumir la realidad para poder actuar, ¿no? Junto con eso, en un momento, ya hace 30 años se cerró el Espinillar, y ahí quedó una herida que sacó la gente en edad de producir, de Constitución y de Belén. Que era el dinamizador de la economía de la región. Era un dinamizador de la economía, sin duda, pero no solo de la economía, de la vida social, ¿no? Porque esa gente se fue a trabajar a otro lado y quedaron los padres, los jubilados y algunos más. Pero esos son problemas. ¿Y cuál es la respuesta? Y yo creo que la respuesta nosotros, porque además a veces se habla del tema de las inversiones que son necesarias, pero vemos, por ejemplo, que se invirtieron en infraestructura para hacer, hay 2 hoteles o 3 hoteles 5 estrellas en Arapey, y uno va a Belén y la gente le dice que los empleados del hotel renuncian al hotel para ir a trabajar en la zafra de naranja. Entonces, y sabemos cómo es. ¿Económicamente le rinde más? Y aparentemente le rinde más, pero un trabajo permanente que rinda menos que un zafral, entonces hay un problema de trabajo. Y la riqueza que se genera de los hoteles no queda en la región, no queda en Arapey, no queda en Belén, no queda en Constitución. Entonces, parecería que hay que generar algunos procesos. En ese sentido, la central hortícola podría llegar a ser una cosa, porque trae la comercialización hacia la zona, pero parecería que es necesario generar algunos procesos de transformación de la producción nuestra o de incorporarle valor a la producción nuestra acá. No mandar el tomate, sino que, o como se hace con la carne. Antes iba la media res en el barco. Bueno, ahora ya van los cortes especializados. Bueno, incorporarle valor, buscar procesos de incorporación de valor que puedan servir. Y lo otro que hay que atender, y por eso parecería que un lugar que tiene que tener una mirada distinta, el caso de Salto y Artigas, la doble frontera,
es la situación de frontera, que hoy día además se agrava por la distorsión que hay con la diferencia cambiaria en la Argentina, que hace que la gente se fume 6 horas de cola en el puente porque conviene, ¿no? Pero lo hacen igual, o sea, sabiendo... Se la fuman las 6 horas porque conviene. Si fuera un precio parecido, nadie pasa 6 horas para ir a echar nafta. Entonces, esas cuestiones hay que atenderlas. Y hay que atenderlas en algunos rubros que son altamente sensibles para nosotros. El caso del turismo, algunas conversaciones que hemos tenido con algunos operadores, ellos están trabajando, sí, pero están con dificultades muy grandes. Los que quedan entre semanas son excursiones que vienen organizadas con algún paquetito, o los viajeros que no van a estar 6 horas, pero el turismo individual, familiar, el que viene en auto, termina yendo a las termas de Federación o de Concordia o alguna otra. Y eso también hay que atenderlo. Y no se trata de cerrar la frontera. A ver, la experiencia es que, y esto todos los salteños lo sabemos, cuando cierra la frontera hay 0 kilos para algunos, para otros no. Sigue habiendo mercadería que hay llega a 0 Argentina. kilos, pero no hay 0 toneladas. Entonces, y nos pasaba cuando de la pandemia, no se podía ir al otro lado, pero encontrábamos en algunos comercios mercadería de Brasil o de Argentina, que capaz que había venido con todos los trámites, pero que tenía diferencia de precio importante. Entonces, requiere una mirada especial y requiere que los gobernantes a nivel nacional puedan, en cierta forma, poder diferenciar, porque seguramente en el este no debe ser lo mismo la situación de Rocha y Maldonado con la costa que la que pueda tener el sector arrocero del norte de Rocha, 33 y Cerro Largo. Probablemente sean problemas distintos, y si son problemas distintos... Requieren medidas distintas. Requieren medidas, es una cuestión hasta de equidad, ¿no? Ahora, falta infraestructura, y acá hablábamos justamente hace un par de años atrás sobre ese proyecto El Milagro, que parecía ser un milagro, que eran más de 10.000 puestos de trabajo, cientos de millones de dólares de inversión. Después de eso, bueno, antes ya previamente se hablaba de un puerto de barcazas en la desembocadura del río Daimán. Después asume Carlos Albizu como presidente de STM, de la delegación uruguaya, y habla de un puerto de barcazas en el lago de Salto Grande. Allí, aquel proyecto, que incluso nosotros fuimos, y acá estamos viendo imágenes, el propio intendente también lo celebró en su momento, con capitales privados, tampoco se concretó. Y hoy hablamos de una cantidad de posibles inversiones que nunca llegaron a destino. Sí, ese es otro problema que en definitiva tiene que ver con la calidad democrática, porque si el gobernante está anunciando permanentemente, o los gobernantes están anunciando, o los actores políticos, inversiones que nos van a salvar, y no aparecen, y no aparecen, y no aparecen. Son promesas que en definitiva terminan desgastando la paciencia de los vecinos. Yo leía, a raíz de algunos proyectos, mediados del siglo pasado apareció que en Narapey iba a haber unos grandes hoteles, mediados del siglo XX, que grandes inversiones que iban hasta los hoteles a cosechar, decían en la discusión en la Junta, a cultivar los propios alimentos para los huéspedes. Esos hoteles nunca aparecieron, y siempre hemos ido, y después aparecieron otros, y bueno, y en cierta forma parecería que es necesario generar para esa esperanza. Sí, es necesario generar puestos de trabajo, es necesario, se precisan los puestos de trabajo, pero no es necesario anunciar cosas hasta que no estén concretas. Tabaré Vázquez hablaba siempre de no cazar la piel, no vender la piel del oso antes de cazarlo. Y bueno, y en definitiva parecería que la ansiedad por mostrar algo hace que terminen anunciando cosas que están sin concretar, que no se pueden concretar, y que a veces, como en el caso del puerto de Barcazas, en el Itapeví, que venía, que en 2 meses empezaba la obra, todavía no llegó la solicitud a la CARU, que es la que tiene que autorizar. Es más, le digo, CARU no tiene cartas de navegación para el lago, tendría que generar las cartas de navegación, porque los barcos no andan por cualquier lado, y abajo del agua ahí hay postes de luz, hay árboles, hay construcciones que quedaron, entonces hay que armar alguna ruta de navegación segura. Se empezó, todavía no está terminado.
desde la universidad se hizo un foro hace un año sobre el tema del puerto de Barcaza. Participó alguna gente bien interesante, gente que sabe del tema. Acá estamos viendo alguna conferencia, incluso que está también Gabriel Rodríguez, sí, expresidente de la Nación. Ahí está, esto con Edison González Lapeire, que en definitiva participó también en esa otra de la universidad, participó Puntigliano, que fue presidente de la ANP un tiempo, y trabajaron aspectos vinculados a las cuestiones diplomáticas y jurídicas, algunas cuestiones vinculadas a la logística, y en las cuestiones vinculadas a la logística, una de las cosas que decían era que es muy difícil que las cargas de soja del Brasil entren, porque tienen que cargar en la chacra hacia el silo, del silo al barco, ¿no? Del silo en un camión para llevarlo al barco, del barco a descargarlo a otro camión para llevarlo a otro barco. Y además, lo que decía González Lapeire es que es muy difícil que Brasil deje que Uruguay disponga el final de su mercadería, ¿no? Claro, que hoy está saliendo por Porto Alegre en la mayoría. Exactamente. Hoy día está saliendo por Porto Alegre, entonces ellos la manejan a las cargas, todo el proceso. Y ahí hay unas cuestiones de soberanía. Entonces, es un proceso que se podrá lograr, pero no es una cosa que uno diga, mañana vamos a construir el puerto. Capaz que se puede hacer la obra, pero claro, se va a poder... el puerto, el tema es que ese puerto empieza a operar. El tema es que él empieza a operar, porque... ¿Y qué pasa con el del Daimán? Y el del Daimán... Año 2017, si no me equivoco. El del Daimán, yo estaba en Caru y nos pidieron un barco que tiene la Caru equipado con equipamiento, valga la redundancia, que tiene equipamiento, que se hicieron algunas batimetrías. Batimetría es medir la profundidad y se sacaron ahí algunas muestras de suelo para ver si era viable. Eso trabajó mucho el ingeniero Hugo Guía, que hizo un proyecto de puerto, y bueno, y parecería que cuando apareció este otro y el otro pasó a un cajón, ahora lo reactivaron igual. Y ahora se reactivó. Bueno, yo creo que, parecería que puede ser la oportunidad, pero en definitiva, el desafío de cualquiera de estos puertos es que existan cargas. No es un puerto turístico, un puerto de carga. Si fuera un puerto turístico, tiene que haber otro tipo de infraestructura y otro tipo de... Pero esto es un tipo precisa cargas, tener cargas. Entonces, el puerto de Salto, que está mal, o quedó mal ubicado, cuando fue necesario se usó. Hace no muchos años, Calzal sacó un cargamento de grano porque le interesaba sacar por ahí porque le era más barato que sacar por las rutas. Bueno, los empresarios de Salto, los productores de Salto, ¿están dispuestos a usar el puerto? Dependerá de los costos. Comparar con el costo con el camión, comparar el costo de cargar en el camión hasta el puerto, del puerto a la barcaza y de la barcaza al otro barco. Entonces, en definitiva, hay estudios, pero además hay que ver estudios que eso se puede hacer en abstracto. Pero sí lo que hay que tener es la certeza de que se va a usar. Que vale la pena la inversión y que se puede usar. Que vale la pena la inversión y se va a usar. Entonces, esas son de las cosas que a veces no está claro, no se ve y parecería que es necesario que justamente para dar señales certeras, para no generar ilusiones, porque además sé que en algún momento alguno estuvo inscribiendo para trabajar en alguna de esas obras. En el Milagro, sobre todo. Sí. Que en definitiva parece que estamos como en la época de Colón, tratando de venderle espejitos de colores a los vecinos. El tiempo es tirano y lo hablábamos en lo previo con Rogelio, son tantos temas que no iba a dar el tiempo, que esto iba a quedar para la próxima, pero quiero preguntarte brevemente ya para cerrar. Al respecto del proyecto Milagro, ustedes desde la Academia en su momento manifestaron sus reparos y a propósito de eso fue la entrevista aquí en el programa. Pero ahora surge la posibilidad de barrios residenciales, no privados, y en este caso en la zona de Saturnino Rives, por allí, y Avenida Garibaldi. ¿Es viable que Salto se extienda o extienda su extensión urbana hacia aquella zona? La universidad, del Grupo Estudio Territorial que yo integro, yo no participé esta vez, pero hicieron, la semana pasada no participé porque no estaba en Salto, dos mesas redondas, y ahí hay algunas preguntas, están colgadas en el YouTube del CENUR, acá algunas preguntas,
y la que me parece que la postura más contundente es el planteo ambiental que hace la ingeniera Alexandra Bozo, que plantea algunas cuestiones con mucha preocupación, sobre todo porque estamos en la cuenca del San Antonio. El San Antonio está con algunas dificultades ambientales de calidad de aguas, tiene el vertedero ahí adentro, tiene una zona hortícola bien importante, que a veces hay algún manejo desprolijo de algún químico, y de algún producto químico, no de algún químico persona, y enseguida de la desembocadura de San Antonio está la toma de agua de Goce. Entonces hay una situación compleja que hay que atender. Después, los barrios le cambiaron el nombre a residenciales, pero estamos hablando de barrios cerrados, ¿no? Lo que yo empecé a leer los documentos que publicó en el proceso de puesta de manifiesto a la Intendencia, y son barrios cerrados. Podemos estar de acuerdo o no con eso, pero en definitiva no le ponemos nombre privado, pero son de acceso público. Le ponemos, algunas partes son de acceso público, como en todos los barrios privados, otras partes no son de acceso público, y después empiezan a aparecer algunas cuestiones que me parece que hay que atender, ¿no? Porque esa demanda surge de algunos grupos de interés, ¿no? Gente que hace lobby porque quien le interesa hacer un negocio ahí, y se atiende, pero a veces no se está atendiendo a otros que viven en excluidos, que a veces porque quizás no tienen la capacidad de lobby que tienen estos. Entonces, y me refiero, la gente que va a los barrios privados les llaman los autoexcluidos, ¿no? Porque se excluyen, no sé, por aquello de la madre del Kiko, no se junte con esa chusma, ¿viste? Y después están los excluidos por la necesidad, porque terminan en los bordes de los arroyos, los bordes de los ríos. ¿Por qué la gente que los inundados son inundados porque quieren, viven en un lugar porque quieren y porque quieren van a una carpa en el Parque Arriague? Están ahí porque no tienen otra, no hemos sabido darle una respuesta de un hábitat digno en un lugar seguro. Y se juntan eso con la vulnerabilidad, y en definitiva la gente termina en una situación de riesgo. Y esos procesos a veces también, ¿no? Porque de vuelta, la promesa del trabajo, cuando escarbamos, sí, hay trabajo durante la obra, también hay trabajo durante la obra en los edificios que se están haciendo en el centro, pero después que se terminó el trabajo durante la obra, quedan las familias en las casas. Quedan las familias en la casa, con suerte hay algún vigilante para el barrio, que ahora hemos visto que por lo menos los edificios están poniendo una pantalla en vez de portero, y trabajo de limpiadora, o sea, trabajo de los peores remunerados, que no es que sea indigno, pero son la apuesta que estamos haciendo con esto es de generar trabajo, del trabajo que ya tenemos en Salto, ¿no? Que son de los trabajos más vulnerables, más frágiles, en peores condiciones, ¿no? De la peor calidad de, o sea que hay una serie de preocupaciones. Hay una serie de preocupaciones que hay que atender. Nosotros, y en esto acá me saco la camiseta de actor político y me pongo la de universitario, seguramente vamos a hacer algún documento para presentar en la puesta de manifiesto. La puesta de manifiesto es una instancia legal que la Ley de Ordenamiento Territorial obliga, en el caso de transformación de los planes de ordenamiento territorial, a durante al menos 30 días publicar y que la gente pueda opinar. Lo que sí está faltando, y por eso fue la razón del foro que se hizo, el conversatorio que se hizo la semana pasada, está faltando que la gente sepa lo que está pasando, ¿no? Porque con el titular es muy difícil opinar, porque si usted le viene y le pregunta, ¿usted quiere que haya trabajo? Sí, quiero que haya trabajo y que paguen bien. Pero ¿a qué costo? Y bueno, pero en definitiva, a veces el trabajo y que paguen bien termina siendo de vuelta como las otras, una quimera, una promesa que muchas veces no se termina cumpliendo. Entonces, ahí hay un problema para atender. Y bueno, y en eso, después de eso habrá alguna audiencia pública,
pero de vuelta, lo mismo que con el puerto de Barcaza, lo mismo que con el Milagro, lo mismo que con todos esos anuncios de una serie de obras y de infraestructuras maravillosas que iban a pasar, que no pasaron. Lo que pedimos es la prudencia necesaria, sobre todo para evitar ilusionar gente que realmente está precisando trabajo, porque estamos en Salto, cerca del 15% de desocupación, tuvimos casi todo el año, un 30% de informalismo, o sea, cada 3 trabajadores hay uno que el mayor ingreso es en negro. Entonces hay problemas de empleo en Salto, hay problemas de trabajo y de alguna manera no está bueno a eso, además agregarle una decepción. Muchas gracias, Rogelio, por la visita. Quedan una cantidad de temas para hablar, seguramente para el año que viene, porque ya está ahí a la vuelta de la esquina. Sí, el año que viene ya empieza y bueno, si no nos vemos antes, feliz año a ti y feliz año a la audiencia. Muchas gracias. Nosotros nos vamos despidiendo hasta dentro de 7 días, como siempre, aquí en la pantalla de Canal 8, también de Canal 5, agradeciendo a ustedes por la preferencia, a Máximo San Martín, que me asesora y viste todos los jueves, recordando que muy pronto, en breve, seguramente semana que viene la próxima, ya está con la ampliación del local, y que todos aquellos que alquilen o compren en estos días, hasta fin de año tienen tiempo para obtener un cupón y participar por el sorteo de una moto 0 kilómetros que se va a realizar el 2 de enero, con horario extendido de atención en Máximo San Martín, allí en Andrés Latorre, esquina 33, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 8 de la noche de corrido, sin excusas para darse una vueltita. Para nosotros será hasta dentro de 7 días.